Mi nombre es Natalia Suaza, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil, sexto semestre. Vamos a hacer la siguiente entrevista a la señora María del Carmen sobre los siguientes temas. ¿Qué es la sexualidad, señora María del Carmen? Bueno, yo lo que tengo entendido es que la sexualidad es lo que caracteriza la condición en una persona, ¿sí? Bueno, ¿qué es el sexo? El sexo son como unas características fisiológicas en la que se reconocen, o sea, si es hombre o si es mujer. Ok. ¿Cree que existe una diferencia entre sexo y sexualidad? ¿Cuál es la diferencia? Sí, claro, porque la sexualidad nosotros la tenemos como una herramienta, bien sea para divertirnos, para relacionarnos con otras personas, ¿sí? Mientras que el sexo ya es la condición que yo tenga, si me hablan lo que la naturaleza me define a mí como mujer o como hombre. Cuarta pregunta, ¿qué es género? El género tiene que ver con la identidad de cada persona. O sea, si me define como hembra, como macho, como mujer o como hombre. Para mí eso es lo que habla en sí el género. Quinta pregunta, ¿considera que existe alguna relación entre sexo y género? Sí, claro. Sí, porque a lo largo de todos los tiempos siempre se ha permitido distinguir lo que es la diferencia entre mujer y lo que es un hombre, ¿sí? Ok. Sexta pregunta, ¿las palabras igualdad y equidad las considera sinónimas? ¿Por qué? ¿Sinónimos? No. No, porque nosotros, equidad es como lo que nosotros damos, lo que recibimos, ¿sí? Y la igualdad es que todos tengamos los mismos derechos sin tener alguna diferencia, sin discriminar a nadie. Ok. ¿Alguna vez ha escuchado hablar de la equidad de género? Sí, se trata de reconocer las condiciones de cada persona, respetar sus características, sus actitudes, ¿no? Okay. Sus expresiones ante cualquier grupo de personas. Y por último, ¿a quién considera usted que le compete la educación? No, no, porque nosotros, equidad es como lo que nosotros damos, lo que recibimos, ¿sí? Y la igualdad es que todos tengamos los mismos derechos sin tener alguna diferencia, sin discriminar a nadie. Ok. ¿Alguna vez ha escuchado hablar de la equidad de género? Sí, se trata de reconocer las condiciones de cada persona, respetar sus características, sus actitudes, ¿no? Okay. Sus expresiones ante cualquier grupo de personas. Y por último, ¿a quién considera usted que le compete la educación sexual de los niños? Eso es algo primordial y muy importante porque yo pienso de que esa educación, primeramente, a quien le competiría sería a los padres de familia en la orientación de sus hijos, hablarles sin tapujos, hablarles con toda la claridad posible acerca de la sexualidad, acerca del sexo y obviamente afianzado en la escuela. Ok, muchísimas gracias. Agradecemos por su colaboración en esta entrevista. Buena tarde. Hasta luego. Buenas noches. Me presento, mi nombre es Susana Chabra, estudiante de licenciatura en Pedagogía de la Universidad CECAR. Hoy nos encontramos con el padre de familia Libardo Vaca, quien nos permitió realizar una entrevista y pues voy a hacerle algunas preguntas. Buenas noches, señor Libardo Vaca. Muchas gracias por permitirme realizar esta entrevista. No, pues muy buenas noches y pues con todo el gusto y placer del mundo. Bueno, la primera pregunta, ¿qué es sexualidad? En sus conocimientos para usted como padre de familia o como persona
¿qué definición tiene usted como qué es sexualidad? Pues, ¿qué le digo yo? Pues la verdad, para mí sexualidad es como unas características que definen a cada ser humano, tanto como el hombre como a la mujer, en lo psicológico y físico. Bueno, la segunda pregunta, ¿qué es sexo? Sexo, pues, es como, o sea, como le dijera yo, como la diferencia, ¿no? O sea, en lo masculino y lo femenino, o sea, lo que define a cada ser, hombre y mujer. Tercero, ¿cree que existe diferencia entre sexo y sexualidad? ¿Cuál es la diferencia? Sí, yo creo que sí existe la diferencia. Pues la sexualidad, pues digo yo, es como más como la parte como que, vuelvo y lo digo, o sea, como que nos diferencia, como en lo físico, como o sea, ¿cómo le diría yo? Sí, como en lo físico. Y en el sexo, pues es lo que define, ya lo como nos define a nosotros como hombres y mujeres. Bueno, la cuarta pregunta, ¿qué es género? Para usted, ¿qué es género? O sea, Pues género ya es como el nombre que le ponen el hombre científico ya al hombre y la mujer, o sea, es decir, o sea, el género masculino y el género femenino. quinto, ¿considera que existe alguna relación entre sexo y género? Pues sí, tienen algo muy en común, porque o sea, es como prácticamente, pues, ¿qué digo yo? Como lo mismo, ¿no? Porque el sexo y el género son como una especie de sinónimo, ¿no? Las palabras igualdad y equidad, ¿los considera sinónimos? ¿Y por qué? O sea, ¿cómo así? No le entendí la pregunta. Las palabras igualdad y equidad, ¿las considera sinónimos? O sea, Sí, claro, es prácticamente lo mismo. Igualdad y equidad es lo mismo, o sea, son sinónimos, porque comparten las mismas respuestas, se puede decir alguna pregunta. bueno, la séptima. ¿Alguna vez ha escuchado hablar de la equidad de género? Sí, ¿De qué cree, señor Vivaldo Vázquez, que se trata? pues como Ese término. ese término sí lo he escuchado y se ha puesto mucho en práctica por todo lo que ha habido, o sea, sobre el atropello hacia el género femenino, que creen que el género femenino es el sexo débil, y ahorita en pleno siglo XXI pues eso ya no existe, porque igual la mujer puede hacer todo lo que hace un hombre también, o sea, puede trabajar, puede sostener un hogar, o sea, hacer lo mismo que hace un hombre. Bueno, ¿a quién considera usted que le compete la educación sexual de los niños? En este caso, pues, sus hijos. Pues créame que la mejor persona o el sexo que debe ser idóneo para eso son las mujeres, creo yo, ¿no? Pues porque son las mujeres, son las que se expresan como de la mejor manera para poder dar un ejemplo o... Pero digamos, señor Ibardo, ¿usted a qué, o sea, considera competente en la educación de la parte sexual? O sea, educar a los niños, ¿a quién cree usted que le compete esa responsabilidad? Pues vuelvo y lo digo y me sigo sosteniendo, o sea, el sexo femenino es como el más idóneo porque es como que el que más ha sido atropellado en estas instancias, ¿no? O sea, tanto como la experiencia hasta para poderlo definir y decir. Bueno, muchas gracias, buenas noches y gracias por haber estado aquí. No, pues gracias a usted por... Buenas tardes, estamos haciendo esta entrevista con la docente Jessica Méndez. Ella es docente del departamento del Meta y nos concede esta entrevista
sobre equidad y educación sexual. Equidad de género. Jessica, muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Diana Carolina Rodríguez, estudiante de licenciatura de Pedagogía Infantil de la Corporación Universitaria SECAR. Las preguntas que vamos a hacer a continuación van a ser respondidas por la docente de acuerdo a su experiencia. La primera, ¿qué es sexualidad? Bueno, dentro de lo que nosotros manejamos en el ámbito de docencia, pues la sexualidad es todo lo que tiene que ver en cómo se ve una persona hacia las demás, es decir, cómo quiere su cuerpo, cómo se cuida, cómo se maneja, todo eso tiene que ver con la sexualidad del niño. No solamente es hacia los, digamos, órganos reproductivos o órganos sexuales de cada uno, sino todo lo que tiene que ver con su cuerpo y el manejo del mismo. Ok, muchas gracias. ¿Qué es sexo? Pues tenemos diferentes formas de ver el sexo. Digamos que por edades también se ve de diferente manera. Para los niños y las niñas pequeños, el sexo es decir, a lo que ellos se identifican, si es una niña o es un niño, lo que les gusta de acuerdo a lo mismo. Ya para los adolescentes, pues se manejaría pues diferentes pautas de sexo, que es decir, lo que ellos deben utilizar, digamos, para cuando empiezan su vida sexual activa y estos métodos de anticonceptivos, para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Entonces se ve más que todo en los adolescentes. ¿Cree que exista una diferencia entre sexo y sexualidad? Y si existe, ¿cuál cree que sería? Bueno, sí, claro, hay una diferencia grande porque el sexo es todo lo que nos han enseñado también a nosotros en decir cuando somos mujeres, niñas, hombres y niños. Y la sexualidad es cómo nosotros cuidamos nuestro cuerpo para poder llegar a formarnos y a ser hombres y mujeres como tal. Okay. Siguiente pregunta. ¿Las palabras igualdad y equidad las consideran sinónimos? ¿Por qué? Sí, podría ser. Digamos, la equidad es algo, lo que vemos ahorita, pues en cuanto, por ejemplo, los trabajos de hombres y mujeres que deberían ser iguales y que tanto un hombre puede hacer un aseo, por ejemplo, en una casa, igual una mujer puede representar una empresa. Entonces, sí, las dos palabras podrían ser sinónimos porque da a entender que nosotros somos iguales sin importar si somos hombres o si somos mujeres y que tenemos las mismas oportunidades en cualquier ámbito, ya sea el laboral o en el de la casa. Okay. ¿Alguna vez ha escuchado hablar de equidad de género? ¿De qué cree que se trata ese término? Sí, en algún momento nos han explicado, pues la equidad quiere decir es lo que anteriormente decía, que tanto hombres como mujeres tenemos los mismos derechos. Anteriormente la sociedad, o todavía la sociedad, es muy machista y piensan que si un hombre cocina o hace aseo o se pone, digamos, un tipo de color en la ropa, entonces ya se está traspasando de ser hombre a supuestamente utilizar cosas de mujer, pero los colores no tienen absolutamente ninguna diferencia, somos iguales, podemos hacer las mismas cosas, podemos desarrollarnos de la misma manera y podemos utilizar lo que queramos sin importar si somos hombres o si somos mujeres. Bueno, ¿a quién considera usted que le compete la educación sexual de los niños? Pues primeramente debería iniciarse en casa. Nosotros también como papás debemos inculcar al niño y a la niña todo lo que tiene que ver con el cuidado de su cuerpo, el de no dejarlo tocar por otras personas, inclusive por familia propia, y reforzar todo eso día a día. En el colegio también nosotros como docentes reforzamos todo lo que los chicos vienen desde su casa, lo que ellos traen que hayan explicado sus papás, pero nosotros como tal solamente damos un refuerzo de la sexualidad de los niños. Ya la sexualidad como tal debe ser explicada por los padres de familia en casa. Ok, docente, muchísimas gracias por la entrevista, por concedernos esta entrevista y a ustedes muchas gracias. Bueno, muy bien, listo.